¿Cómo estamos? Eso es todo. Bueno, pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes parte de su palabra. Gracias por la oportunidad, primeramente a Dios, porque Él es bueno y nos permite compartir de lo poquito que Él nos ha dado. Pues en esta noche vamos a hablar acerca de Ruth, el libro de Ruth, y si lo podemos ver, ahora lo vamos a ver no en el lado del romanticismo, sí se va a ver un poquito, pero vamos a hablar un poquito más profundo, y si le podemos poner un título, le pondríamos La gracia de Dios en tiempos difíciles. Para hacerles, este libro es muy romántico si lo vemos de la forma secular, pero si profundizamos detalladamente, bien se puede ser este un libro donde podemos ver un plan de redención para toda la humanidad. Una similitud de redención tanto para Israel como para los gentiles, nosotros. Este libro está lleno de similitudes, de símbolos, y para poderlo entender y descubrir la importancia de conocer este libro es conociendo el significado de los nombres de cada personaje de esta historia. Y para empezar, quería un poquito referir quiénes son los moabitas, qué es Moab. Moab viene cuando Lot iba huyendo de Sodoma y Gomorra, se fue a una cueva con sus 2 hijas, y para que no se perdiera la descendencia, las hijas se emborracharon al papá y durmieron con él. De una nació Moab, y de ahí vienen los moabitas, y de la otra mujer, Amón. Y por este incesto siempre hubo guerra entre Israel y los moabitas. Los moabitas, ellos eran un pueblo maldecido por Dios. Ellos adoraban a otros dioses, a ídolos, y hacían cosas muy, muy feas. Mataban a mucha gente y siempre Israel estaba en guerra con ellos. Y empieza en Ruth capítulo 1. Les quise hacer este poquito de explicación para que entendamos que los jueces fue una época donde cada quien hacía lo que mejor le parecía debido a la opresión, a la obscuridad, la tristeza y la hambruna que había en ese lugar. Y vemos en este libro de Jueces, se repite la frase, y cada uno hacía lo mejor que le parecía. Pero en medio de este caos de tristeza, de muchas cosas feas, ¿qué creen? Vemos una luz de la gracia y el amor de Dios. Y es a través de esta historia de Ruth. Vamos a Ruth capítulo 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Ya sabemos de dónde vienen los moabitas. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el nombre de su mujer, Noemí. Belén. Salieron de la tierra de Belén. Y vamos a definir Belén. Bet, casa. Lejen, pan. Casa de pan. De ahí salieron. Y se fue a vivir a Moab.
¿Quién? Elimelec. Su nombre significa Elí, Dios, Melec, rey. Dios es rey, Dios rey o Dios reina. Noemí era su esposa, que significa dulce, placentera, reposada, pacífica. Y ahí nos quedamos. Y sus 2 hijos, Malón y Kelión, efrateos, que eran de la tribu de Efraín, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Malón, enfermizo. Imagínense. Kelión, paliducho. Muchos de estos nombres eran dados a la hora del nacimiento de acuerdo a la apariencia o circunstancias en que nacían los niños o las niñas. Por ejemplo, Esaú significa velludo. Él estaba muy peludo. Después su nombre fue Edom, que significa rojo. Era pelirrojo. Jacob, el que se agarra del talón, usurpador. Imagínense. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Orfa. Orfa quiere decir gacela. Ruth significa amiga, compañera, implica amistad. Y durante el libro que vamos a ir leyendo, vamos a ver estos personajes que le hacen honor a su nombre. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Cuál era el pueblo de Noemí? Belén, casa de pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa. Nosotros a veces decimos, sí, yo estoy contigo, que no sé qué, pero cuando es la mera hora de enfrentar la situación, hay muchos que nos rajamos. Y en esta ocasión le tocó a Orfa. Su nombre significa gacela. Ella, al ver el costo de seguir a su suegra, posiblemente encontrarían la muerte, porque acuérdense que Israel odiaba a los moabitas. Como moabitas iban a recibir burlas, rechazo, desprecio
iban a ser rechazadas tanto cultural como religiosamente. Y Orfa le hizo honor a su nombre y se volvió a sus creencias, a sus tradiciones, a sus dioses, a su pueblo, a su casa. Dios dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Recordemos, hermanos, nuestras decisiones que tomamos van a tener una trascendencia eterna. Vida eterna o muerte eterna. Ahí cada quien va a decidir, para bien o para mal. Y en el verso 16 vemos, aquí hay una frase que es la más hermosa de esta historia. Noemí hizo un buen trabajo con su nuera, la evangelizó bien, porque ella decidió acompañarla sin importar que su vida estaba en peligro. Y dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no dijo más. Qué bonito que la nuera quiera mucho a su suegra, ¿verdad? Bueno, seguimos. Anduvieron, pero fíjense, la decisión que tomó Orfa fue darle la espalda a Dios, pero Ruth no, sino que enfrentó todo lo que iba a venir y nunca se imaginó ella que esa decisión que había tomado sería tan importante y tan trascendental que hasta hoy en día, 3000 años después, seguimos hablando de esta mujer de decisión. Ruth decidió ser adoptada por el pueblo y el Dios de Noemí, su suegra. Y ahora van ahí las dos caminando, esas dos mujeres rumbo a Casa de Pan, a Belén, porque ahí había pan, ya se había acabado la hambruna, Dios había puesto misericordia para ese lugar. Y cuando van rumbo a Belén, la ciudad, cuando las vio, se conmovieron por ellas, porque llegaron totalmente desamparadas. Dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. A las puras fiestas, a trabajar duro. Y vamos en el número 2, capítulo 2, y dice, aquí ya viene un personaje muy importante. Todos son importantes. Y dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Booz significa, en él está la fuerza, poderoso en la ley, refugio. Qué bonito. ¿Sabían que el templo de Salomón tiene 2 columnas importantes que sostienen la estructura de ahí, de ese templo? Y no es casualidad, una de las columnas se llama Booz. Fuerte, fuerza, poderoso, refugio. Y vamos a seguir,
Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ella tenía una responsabilidad: alimentar a su suegra, ver por su suegra. Y el Señor nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ella estaba muy cansada, había tenido un día muy trabajoso. Dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ven a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Wow. Hermoso que es Dios con nosotros. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo Booz le dijo: he sabido que todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. El Señor es nuestro refugio y bajo sus alas estamos seguros. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Ahí vemos que Ruth representa a la iglesia. Nosotros somos esa Ruth, somos la iglesia de Cristo. Y bajo sus alas estamos seguros. Y cuando venimos y nos humillamos y decimos: tú, solo tú eres el dueño de mi corazón, y a Él nos rendimos, entonces Dios empieza a hacer una obra hermosa y maravillosa. Y dice, aún que no, sigue hablando Ruth, dice: ¿por qué has hablado al corazón de tu sierva, aún que no soy ni como una de tus criadas? ¿Qué les recuerda esto? Al hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: yo estoy sufriendo aquí de hambre, padeciendo, y mi padre, que es dueño de todos esos terrenos, tiene criados, tiene a todos comiendo mejor que yo. Iré y le pediré perdón. Y así nosotros venimos humillados y decirle: Señor, redímeme, redímeme, he pecado, pero tú eres bueno. Entonces, dice que nos ha redimido de toda lengua y nación. Y sigue: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. En la
Biblia hebrea dice en el vino, pero fue traducida aquí como vinagre. Pan y vino, la Santa Cena, pacto, nos habla de pacto. Ahí está pactando que Él va a ser su proveedor, que Él le va a dar para saciarle toda su hambre. Dice, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. No nada más ella llenó su estomaguito. Lo que le sobró lo llevó para la suegra. Se acordó y dijo, no, voy a llevar para mi mamá. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dios nunca nos va a avergonzar. Nunca nos va a avergonzar. Creo que le pasé muy rápido. En Romanos 10 dice, todo aquel que en mí creyere no será avergonzado. Ahí vamos. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Una efa de cebada vienen siendo como 30 kilos. Por eso ella estaba muy agotada. Para cosechar la cebada da mucho trabajo. Y de ahí nos vamos a brincar porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya llega y le da toda la comida que le sobró, le dice a la suegra que recogió esos 30 kilos de cebada y le dice que el varón que le ayudó era Booz. Y entonces Noemí dice, nuestro Redentor. Y aquí viene y la va a preparar para que vaya ante ese Redentor. En el capítulo 3 dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos e irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Apocalipsis dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Tenemos que preparar nuestra vestidura, hermanos, porque vamos a conocer a nuestro esposo. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y se le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel varón y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Quiero definir un poquito o hacerles mención qué significa el manto, la capa. En Deuteronomios 2:12, Dios instruye a su pueblo acerca de los mantos que debían de usar. De las 4 esquinas del manto colgaban unas tiras como flequitos. Y de esas tiras tenía unos nudos. Las tiras se llaman otzitzis, las tiritas que los judíos se ponen y cuelgan cuando
predican o cuando, no sé, pero se los ponen, pero eso simboliza. Los flequitos, las tiras, tienen unos nudos y cada nudo son números contados, suman 613, que son los mandamientos de la ley, de la Torá, de los judíos. Y el valor numérico de las tiras en letras da el nombre de Dios, yo soy. Cada cosa tiene un símbolo. Entonces este manto es un símbolo que indica que estás dentro del pacto de Dios, bajo su cobertura. Y si estás bajo de ese manto, estás bajo su protección y nada te puede hacer daño, porque estás bajo su autoridad. Y entonces cuando vos le pone el manto, y entonces la acepta, y ella acepta la ley, la protección de vos. Ahí Ruth toma la decisión y le dice, redímeme. Vos, durante todo ese tiempo de la cosecha, ya se había enamorado de Ruth y Ruth de vos, pero no se decían nada. Vos solo estaba esperando que ella dijera, redímeme. Y cuando ella lo dijo con sus palabras, con su boca, entonces él le contesta y le dice, yo haré lo que tú digas. La palabra de Dios dice, por tus palabras serás perdonado o por tus palabras serás condenado. Ella decidió ser perdonada. Perdonada porque ella venía de un pueblo que era pagano y ahí aceptó la ley. Dios la perdonó, Dios la acogió en ese manto. Y entonces Noemí le respondió a Ruth, ok. Bueno, ya que él le puso bajo su manto, se fue ella él le dio 6, ¿qué dice? 6 medidas de cebada para que no regresara con su suegra con las manos vacías. Las 6 medidas de cebada, Noemí le dijo a Ruth. Ruth no entendía qué querían decir las 6 medidas de cebada, pero ella le dijo, él no descansará, no reposará, porque los judíos al 7º día reposan. Dice, él no reposará hasta que este asunto sea concluido. El reposo de Dios. El reposo de Dios viene en el 7º milenio. Ahorita estamos en el 6º milenio, preparándonos para ese reposo. Y se está anunciando, ya viene el reposo de Dios, está a punto de venir el reposo de Dios. Iglesia, despertemos, preparémonos para estar en ese reposo con nuestro Dios. Ahora vamos al capítulo 4, dice, iba a descansar hasta que ese asunto fuera concluido. Y entonces Booz subió a la puerta y se sentó allí. Aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. En la puerta de la que habla aquí era donde se hacían las negociaciones más importantes, donde se sentaban y pues todas las cosas importantes como bodas, divorcios no, pero muchas cosas importantes de negociación. Y aquí este personaje que dice del pariente más cercano, si alguien sabe quién es este pariente más cercano, me diga.
Si no, ahorita vamos a ver quién es este fulano que le dice aquí, hey fulano, ven acá y siéntate. Entonces él tomó a 10 varones, porque con 10 varones era el número con que, dice, eran los testigos de lo que se iba a pactar en ese momento. Entonces tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Triste si ahí acabara la historia, porque entonces Ruth no se casa con el que amaba, ni vos, ¿verdad? Viene mucha tristeza ahí, pero no vamos a llorar, porque vamos a seguir leyendo. Y dice, el pariente más cercano, vamos un poquito. Sí. La tierra santa, que era por lo que estaban pactando ahí para comprarla, a través de esa tierra se iba a redimir a 2 mujeres. Para ello, queremos saber qué significa tierra santa. Vamos a ver aquí qué dijo. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para confirmar de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y éste servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. ¿Qué nos indica aquí el quitarse el zapato? Cuando Moisés en el monte de Sinaí se quitó, le dijo Dios, quita tus sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Iba a haber un pacto ahí. Ahí Dios pactó un rescate para liberar a su pueblo de la esclavitud. Ahí vemos que Moisés representa la ley. Y el pariente más cercano era la ley. La ley quería redimir, pero no podía, no pudo. Para redimir y había 3 requisitos. Tenía que poder hacerlo con los recursos, con dinero. Tener el deseo de hacerlo y ser pariente cercano. Ahí vemos que Booz representa a Jesús, a nuestro Señor. Booz ahí pudo redimir a Ruth y a Noemí. Jesús tuvo que tomar esa naturaleza humana para poder redimirnos, y lo hizo no con dinero, sino a precio de sangre. Tenía que tener la capacidad de hacerlo. Él tuvo la capacidad, cumplió la ley de punto a punto. Y tenía que querer hacerlo. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La ley quiere redimir, pero no puede, porque somos carnales. En Romanos 7 dice, en mi interior quiero, pero no puedo. Se revela en mis miembros una ley que me lleva al pecado y a la muerte. ¿Quién me librará? Mas gracias sean dadas a mi Redentor, a mi Goel,
Goel quiere decir a mi Señor. Él ha cumplido toda la ley y ahora soy justificado por la gracia. Jesucristo es la gracia. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En momentos de humildad, donde le decimos a Dios, yo no tengo nada en mí que sea motivo de que me has escogido. Nada en mí, absolutamente nada. Solo tu gracia, Señor. Y aun cuando reconocemos que solo es por su gracia, es entonces cuando Él se lleva toda la gloria. Por eso debemos despojarnos, hermanos, de todo lo que nos está estorbando para que ese Goel nos redima. Ruth representa la iglesia de nosotros los gentiles. Noemí, aquí vemos quién representa a Noemí, Israel. Acuérdense, las dos mujeres, una gentil y la otra israelita. Ahí está. Y cuando Él venga, cuando sea que el último gentil entre al reino, entonces vendrá el Señor y de todos los rincones de la tierra traerá a su pueblo. Y alístense, porque va a ser el tiempo en que iremos a reinar con Él en el 7º milenio. Por último, hermanos, tenemos dos opciones. Ser como Orfa, que regresó a sus dioses, a sus tradiciones, a lo que antes ella hacía y le dio espalda a Dios. ¿O quién quiere ser como Ruth, quien decidió ser adoptada como pueblo y se dejó redimir y fue grandemente bendecida? Ella se humilló, ella reconoció y ella aceptó todo lo que Dios tenía para ella. Es tu decisión ahora. ¿Quieres ser Orfa o quieres ser Ruth? Es tiempo de decidir. Decidamos lo correcto, hermanos. Por último, quiero que, así como estamos, escuchemos esta alabanza que habla de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dios les bendiga. Bendición. ¿Puede atrasarlo, hermano? Pueblo mío, escucha. Oh Shema Israel, las palabras que hablan